Según los datos oficiales reportados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, a las 6:04 de la tarde, un primer sismo de magnitud 7,2 sacudió las cercanías de San Felipe. Apenas 60 segundos después, un segundo terremoto aún más fuerte, de magnitud 7,5 y a tan solo 10 kilómetros de profundidad, volvió a fracturar la tierra. En 48 horas, una mentira sobre Venezuela llegó a 100 millones de personas. La verdad, apenas a 1 millón. Esta es la autopsia de cómo tejió la araña. Afrontar un doble terremoto de esta escala sobrepasa a cualquier estado del mundo. El balance oficial: 6.125 fallecidos, 60.992 personas atendidas en hospitales, 190 edificios colapsados y más de 20.000 personas sin hogar, con miles de desaparecidos. Para dimensionar el reto, basta ver Turquía en 2023, una potencia económica sin bloqueos que ante su propio doble sismo sufrió más de 50.000 muertes y el tiempo de recuperación fue entre 1 y 2 años. El 11 de septiembre de 2001, 2 edificios sufrieron atentados en Nueva York. El gobierno de los Estados Unidos, con todos sus recursos, tardó 8 meses en remover los escombros y 13 años en reconstruir la zona. A la tragedia de la naturaleza le siguió una peor, la de quienes usaron los escombros ajenos como tarima para su beneficio propio. Presten atención de ahora en adelante a la siguiente palabra: abandono, ya que marcará la pauta del entramado de mentira que generan los medios que buscan beneficio propio. Ahora bien, el artículo 58 de la Constitución venezolana garantiza el derecho a recibir información oportuna, veraz e imparcial. Nos vamos a enfocar en 4 puntos clave. 1. El ecosistema mediático. 2. Los principales detonadores y amplificadores. 3. Métodos y alcance digital. Y 4. Contrastando narrativa y realidad. 2 terremotos diferentes. Mientras algunos medios aprovechaban la tragedia para hacer política, otros eligieron informar con responsabilidad, entrevistando expertos, mostrando los avances en los rescates y poniendo en el centro a las personas afectadas. 2 maneras de cubrir la misma historia. 2 propósitos muy distintos. Lo que ha ocurrido en Venezuela no es solo un terremoto, es la ineficiencia de un sistema político que no ha sabido responder a la emergencia. Es la ineficacia de un sistema que ha abandonado a sus ciudadanos a su suerte. Abandonado a sus ciudadanos a su suerte. 1. El ecosistema mediático. El detonante exacto. El doble terremoto. A partir de ahí, entramos en una ventana crítica de 48 horas. Apenas 5 horas después del sismo, cuando la tierra literalmente recién dejaba de temblar, la conversación mediática ya había girado hacia entrevistas, titulares y tuits políticos, dejando completamente de lado los datos vitales de emergencia. Pero Venezuela es un país que por culpa de un sistema político inútil no ha estado a la altura de responder con sus servicios de emergencia a esta catástrofe. De un sistema político inútil. Hola Idania, buenas tardes. En efecto, conversamos con el senador demócrata Tim Kaine, quien dijo a NTN 24 que está a través de un proyecto de ley impulsando una iniciativa para presionar a la administración de Donald Trump a que a su vez presione al régimen de Delcy Rodríguez para que se convoquen a unas elecciones libres y justas. Dijo que esto es una necesidad para los venezolanos. Vamos a la sección 2. Los principales detonadores y amplificadores. Todo empieza arriba, con grandes cadenas globales, los detonadores,
específicamente NTN 24 y El País de España, amplificando a horas la narrativa de abandono por parte del Estado. Más de 10.000 publicaciones en apenas 48 horas. Gran parte de estas narrativas las deciden unos pocos grupos económicos. Desde la organización Ardila Lule NTN 24 hasta el grupo Prisa, relacionado a El País. En 2019, El País publicó un editorial afirmando que el gobierno de Nicolás Maduro había quemado los camiones de ayuda humanitaria en Cúcuta. La historia recorrió el mundo. El New York Times demostró que el fuego había sido provocado por un cóctel Molotov lanzado desde el bando contrario. El País tuvo que añadir una fe de errata a su publicación. ¿Cuántas personas vieron la corrección después de haber visto la acusación? El 24 de agosto de 2019, El País publicó que el rey Juan Carlos I había muerto. Era mentira. La operación había salido bien. Borraron la nota. Dijeron que era un borrador. Pero las capturas ya eran virales. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un medio con tal de impactar a su propia audiencia? Y uno de sus fallos más conocidos fue: en 2013 puso en portada una foto falsa de Chávez agonizando. Tuvo que disculparse. ¿Por qué mintieron? Batacazo gráfico en la primera página del País. El diario madrileño se ha visto obligado a retirar miles de ejemplares del periódico porque abría con una supuesta fotografía de Hugo Chávez entubado en una cama de hospital. Pero la instantánea que compró una agencia venezolana era falsa y el rotativo tuvo que pedir perdón a los lectores. ¿Cuál era el jugoso negocio de Santillana? Entre 2004 y 2012, el Estado le aprobó a Santillana $25,5 millones de dólares, a precio preferencial. El gobierno les vendía el dólar a 4 bolívares con 30. En la calle valía casi 24. Santillana recibía dólares 5 veces más barato y los vendían a precio paralelo para beneficiarse. Y aquí está lo importante. De esos $25,5 millones, casi 11 no fueron para traer nada. Ni libros, ni papel, ni tinta. En la lista aparecen en otra casilla otros conceptos. ¿A dónde fueron a parar esos 11 millones? Cuando El País ataca a Venezuela, no hace periodismo, defiende su bolsillo. De ahí, bajan a consultores y opinólogos. A estos los llamaremos los amplificadores, que son los que marcan el ritmo del discurso, apalancando la masificación de su narrativa en actores políticos con poder mediático como Carla Angola, Orlando Avendaño, Eduardo Menoni, Víctor Amaya, Esteban Gervasi y medios nacionales e internacionales como El Nacional, La Patilla, BPI, El Diario, EBTV Miami, donde todos llevan el mensaje con una clara coordinación. Su línea editorial: el supuesto abandono del Estado ante la tragedia del terremoto. El abandono, la corrupción, la falta de inversión tiene un impacto directo en las vidas humanas. Ahora pasamos a un nivel más abajo. Saturar de comentarios usando bots y trolls, lo que crea una falsa ilusión de consenso. El mensaje se amplifica con influencers en búsqueda de visitas para monetizar con la tragedia de un país. La narrativa usada fue la misma. Abandono del gobierno en La Guaira. Sabiendo que esto causaría en la población sentimientos de odio, frustración, zozobra y sobrereacción ante los representantes del Estado venezolano. Así como de la misma manera generar impacto en redes con noticias falsas miserables, como lo fue la alerta de tsunami infundida horas después del terremoto. Pero atentos a esta información. Quien inicia este rumor fue Esteban Gervasi, que de forma irresponsable, una hora después del doble terremoto, compartió una publicación en X con un video falso. Mira cómo se recogió el mar, o sea, el mar estaba aquí. Mira yo recogiendo el mar, a ver. Mira cómo se está recogiendo. No, vámonos. Nos estamos yendo.
porque hay alerta de tsunami. Hay alerta de tsunami. En este momento estamos saliendo de La Guaira. Son las 9:21 de la noche. ¡Hay alerta de tsunami! 9:21 Eduardo Menoni, quien vive y opera en El Salvador. Esteban Gervasi en Estados Unidos. Ellos lograron que se propagara caos y en muchos casos detener búsquedas en horas cruciales. Un fake infundido con el único objetivo de politizar la tragedia a su favor. Con esto lograrían que se retiraran los equipos de rescate y pudieran seguir propagando que el Estado abandonó a La Guaira. Por esto, el pueblo venezolano se ha cansado, señores. Estas imágenes hablan por sí solas, señores. Entramos a la sección 3. Métodos y alcance digital. Las tácticas no eran para nada reportajes tradicionales. Más bien, se enfocan en amplificar el miedo. Se validaron videos reciclados de otras catástrofes que no tenían nada que ver con este terremoto en particular. Todo se hizo sin ningún tipo de rigor periodístico y saltándose los protocolos oficiales. Se ignoraron por completo los esfuerzos reales de rescate que ya estaban en marcha en las calles. Lo que nos lleva a la sección 4. Contrastando narrativa y realidad. Dos terremotos diferentes. Destaca un titular muy específico de El País. La solidaridad de los venezolanos llena el vacío de la respuesta estatal al terremoto. El encuadre sobre el vacío de la respuesta estatal no se usó por accidente. Fue una estrategia para empujar un ángulo político. Justo en el momento en que la gente necesitaba saber datos reales, el enfoque periodístico se desvió directo hacia la crítica política. Último minuto en NTN 24. Tenemos el revelador e impactante testimonio de un preso político que narra cómo vivieron los angustiosos momentos del devastador terremoto. Además, medios como NTN 24 en menos de 24 horas publicaron contenido politizando la tragedia. Una entrevista de un supuesto preso político a quien convenientemente ocultaron su identidad, usando el terremoto como excusa para hablar de temas políticos. Preso por preso, en las condiciones infrahumanas que viven. Los suministros normalmente no son nada buenos. Aquí se da un solo menú diario. La comida es arroz, sardina y una batata, por decir algo. ¿Verificaron esos medios si las personas que entrevistaron realmente estaban privadas de libertad? ¿Corroboraron la información antes de publicarla? ¿O simplemente la difundieron porque convenía a su relato? Mientras bajo los escombros se buscaban vidas, en las pantallas se buscaban culpables. ¿Por qué darle prioridad a un comentario político desde otro país en lugar de hablar con expertos en rescate locales? Esto demuestra que el objetivo era imponer un relato de caos total por encima de ofrecer cualquier tipo de guía de emergencia. Es como ver dos películas totalmente distintas. Por un lado, la narrativa mediática internacional proyectaba un abandono absoluto del Estado, destrucción masiva y el mensaje de que la ayuda jamás llegaría. Y por el otro, la ONU reconociendo el accionar del Estado. En nombre de las Naciones Unidas, reconocer los esfuerzos realizados por las autoridades nacionales, estatales, locales, así como por los equipos de primera respuesta y todos quienes han trabajado incansablemente desde el primer momento de la emergencia. La ONU tiene un manual para estas tragedias y se puede comparar punto por punto. El protocolo INSARAG exige activación inmediata y un mando único desde el minuto cero. Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Con el decreto 5364, activó el Comando Conjunto bajo una autoridad única. Hemos decidido activar el Estado Mayor, que estará compuesto por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello. Y llamó a todo el personal de salud a presentarse en los hospitales. Quiero pedir
a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud. El protocolo pide triaje médico y hospitales de campaña en las primeras 24 horas. Se están llevando a los pacientes a otros hospitales y también se está atendiendo a los médicos y a los pacientes en lo que tiene que ver con insumos médicos, con medicina, con hidratación, etc. Y Venezuela cumplió activando 8 hospitales de Caracas y 12 clínicas privadas, 20 centros de triaje en total, mientras la FAMBE montaba hospitales quirúrgicos móviles en la zona cero. Para las 48 horas ya había 14.000 militares y policías desplegados en rescate, seguridad y distribución de ayuda. El protocolo ordena aceptar la ayuda internacional y coordinarla con la ONU, y Venezuela la solicitó, como certifica la propia OCHA, y recibió equipos de 29 países con 2.400 rescatistas y 188 perros de búsqueda que trabajaron coordinados con Naciones Unidas desde las primeras horas junto al gobierno, los militares y Protección Civil. Hasta Washington lo reconoció. El gobierno ha cumplido por completo, declaró el encargado de negocios de Estados Unidos sobre la respuesta humanitaria. Los reportes locales documentados mostraban una realidad diferente, una rápida movilización ciudadana y autoridades actuando de inmediato. Hablamos de ciudadanos organizándose y de policías y fuerzas armadas desplegándose al instante. Hospitales, aunque bastante llenos, estaban totalmente operativos recibiendo pacientes. Se dio la orden a clínicas privadas a atender a afectados. Se armaron campamentos de emergencia rápido y hasta usaron drones durante toda la noche para escanear las zonas afectadas buscando sobrevivientes. Después de ver este desglose de cómo la información es cierta o no, es preocupante ver cómo estas redes estructuradas pueden dictar el entendimiento mundial de una tragedia casi sin filtros y llegar a 100 millones de personas en cuestión de horas. Nos queda una gran pregunta. ¿Ellos te informaron o te manipularon? Porque en una tragedia, la verdad también necesita ser rescatada.